Me ha tocado el gratísimo honor y la alegría de estar en la apertura de estas jornadas. Y digo que es un honor y es una alegría porque generalmente las jornadas o los simposios o los congresos siempre vienen pensados, impulsados, trabajados por los profesores entendido desde el claustro de profesores. Aquí en este caso se trata del claustro de graduados que ha trabajado, que ha pensado y que por segunda vez está realizando estas jornadas tan importantes. Y también es una alegría que quieran hacerlo a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, porque otra vez generalmente se piensa que Extensión Universitaria se dedica a cursos o a talleres o a seminarios y que no pareciera como que no tuviese injerencia en estas cuestiones académicas, en estas cuestiones de discusión, y no es así. Realmente es una parte muy importante de la extensión, que es la salida de la facultad a la sociedad, que se puedan hacer esta clase de eventos. Hemos realizado ya, el año pasado, por supuesto, las primeras jornadas. Este año hicimos un simposio sobre Moisés Maimónides. Hemos hecho ahora nuevamente las jornadas sobre Nietzsche, que también se realizaron el año pasado por nuestra secretaría. De manera que nos complace muchísimo que recurran a nosotros para estas organizaciones, para estos eventos. Por otro lado, se sabe que los editores están siempre al acecho de las nuevas tecnologías. Creo que es la carrera, diría sin equivocarme, que más de nuestra facultad, que más necesita, que más recurre a las tecnologías, a los avances. Entonces, los editores están siempre al acecho de la búsqueda de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos soportes y avances, para poder incorporarlos, para poder estar dentro de del desarrollo de las sociedades. Y esta vez una vuelta más de tuerca, porque está referido a la cuestión de resistencia cultural, como dijo Ana María, ¿sí? En un país tan desquiciado como el nuestro, en un país donde tenemos una educación para la no educación, una educación para el no trabajo, para la no lectura, que se pueda discutir, que podamos estar aquí en un ambiente hablando de todas estas cuestiones y que se vea al editor, a las editoriales, como una forma de resistencia, es muy importante. Así que les doy la bienvenida a todos los presentes. Permítanme decir que especialmente a la gente del interior, de donde yo también provengo, y los felicito a todos, felicito enormemente a las organizadores, de toda esta jornada, y muchísimas gracias por permitirme estar aquí. Bienvenidos al Centro Cultural de la Cooperación, que se complace en recibir acá y ser el marco de la segunda jornada sobre el rol del editor en el siglo XXI, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Más para Más, la agrupación de editores graduados de esa facultad. Es una alegría, es un gran acontecimiento para nosotros. Ustedes, si no lo conocen, los objetivos del centro entre ellos es aportar a la construcción de una cultura alternativa frente a los intentos de homogeneizar toda expresión de la cultura. En eso estamos y sabemos que la facultad, la universidad, se debate en un lugar de resistencia, se constituye a sí misma como un enclave de resistencia. Y además de las competencias y saberes que precisa cualquier editor que empieza a hacer sus primeras armas en el campo editorial, en las competencias y saberes que le proporciona la carrera en la facultad hay un aspecto ineludible,
que es el de formarnos para una actitud crítica ante la realidad. Oscar González, a quien conozco hace décadas, no digo cuántas para que no saquen la cuenta, Oscar es alguien que nos puede dar también una visión integradora del proceso de edición, porque conjuga dos aspectos que no siempre se dan, pero afortunadamente acá hay más de dos representantes de esta rara conjunción, editor y autor, de manera tal que es sumamente propicio para tenerlo aquí, porque nuestra carrera, que aparece como muy vinculada al aparato productivo, pareciera que solamente tiene que tener en vista el hecho comercial. El libro es un hecho comercial, tal vez el primer producto de lo que serían las industrias culturales, lo que son hoy las industrias culturales. Entonces la visión de Oscar es muy completa. Sé que Oscar, miembro del grupo de los 7, poeta, va a sacar un libro próximamente. El título, él no quiere que lo diga, pero yo paso el chivo. Sí. El título, El canto filoso. El canto filoso. Oscar, tenés una vasta experiencia porque arranca también de Aike. Yo creo que lo vi construir a Aike, a Oscar, con un Citroën, era muy chiquitito, porque recorría las escuelas de la provincia de Buenos Aires. De manera que él sabe cómo es construir ladrillo a ladrillo una nueva editorial. Bueno, ¿qué nos podés decir de tu experiencia, Oscar? A mí me gusta recordar una definición de Alberti, a mediados del siglo XIX, cuando él escribe en pleno periodo romántico, cuando el libro era un objeto mágico y los autores eran como semidioses. Él escribe que el libro es una manufactura, es decir, la sumatoria del trabajo del autor, del editor, del tipógrafo, del ilustrador, del imprentero, del encuadernador, del librero. Por lo tanto, una auténtica industria nacional, o sea, muchas familias viven de un libro. Esto tiene que servir para entender el libro como objeto cultural. ¿Y por qué a veces dicen, tan caro es ese libro? ¿Cómo tan caro? Los maestros dicen, pero ¿cómo tan caro? Bueno, acá hay papel, hay cartulina, hay películas, hay cosido, hay una cantidad de materias primas y hay horas de trabajo. Digo, eso es el libro, eso es el libro. Ahora, en cuanto a la convocatoria de esta jornada, que realmente los felicito a los que la pensaron, a los graduados, a la gente acá del centro de la cooperación, De la facultad. la facultad. Y trataremos de que sea lo más rica posible en cuanto a contenidos. Confieso que digo, bueno, ¿de qué hablo? Sobre todo, ¿cómo enfocamos un tema como la resistencia de las ediciones de editoriales argentinas? ¿Cómo enfocar o qué les puede interesar a un público que está cerca, no es un público que está lejos del tema editorial? Y se me ocurrió más o menos esto. Hablar de un espacio de resistencia aparecería como una actitud defensiva ante un enemigo muy superior que viene a ocupar nuestras posiciones. Y quizá lo sea en un partido entre globalizados y globalizados, el que a nosotros nos toca jugar de globalizados. Desde esa visión, el libro, un objeto cultural, comparte las mismas dificultades con el cine, la música y otras artes, y con la industria, que comparte las dificultades que viene padeciendo la industria argentina desde hace casi 3 décadas. Esto para mí es fundamental, ¿no? El tema cultural y el tema industrial, la producción. Sin embargo, nosotros preferimos hablar de recuperación de posiciones perdidas, es decir, pasar a la ofensiva,
puesto que la Argentina ocupó a lo largo de casi un siglo un lugar relevante en la producción editorial de América Latina. Inserción nacida con la generación del 80, con autores tan importantes como prolíficos, y con gráficos llegados con el aluvión inmigratorio, empresarios, principalmente franceses y alemanes como Peuser y Kraft, y obreros que fundaron los primeros sindicatos del país, los tipógrafos. Dan origen a la que sería pujante industria gráfica argentina. Esta recuperación de la que hablábamos tendría como objetivo compartir el liderazgo perdido con España, México y desde hace unos años Colombia. Nosotros fuimos desplazados por Colombia en la década del 70 del tercer lugar de producción de libros de América Latina, en Hispanoamérica. El sector editorial argentino viene sufriendo, al igual que otros sectores productivos del país, las consecuencias del modelo implementado en 1976. Aunque la diferencia estaría en que en el sector industrial se desarticuló la producción, pero los habitantes siguieron usando camisas aunque fueran de Taiwán. En cambio, en el sector editorial también se desarticuló el consumo, o sea, aumento de la importación, baja del PBI, menos venta de libros, empobrecimiento cultural. Otra consecuencia para lamentar es que algunas importantes editoriales nacionales pasaron a ser satélites de grandes grupos internacionales, porque esto significa que, además de la exportación de capitales, sus políticas de edición y comercialización ya no estén pensadas desde acá. Por lo tanto, no se puede separar la reactivación editorial a la reactivación del país en su conjunto. Conviene recordar algo importante, como es la diferencia del producto libro con otras manufacturas. Si bien un editor es un productor con los mismos derechos y obligaciones empresarias que uno de productos alimenticios, la diferencia está en el producto, porque el libro contiene biología y un frasco de mayonesa no. Por ello, a lo largo de la civilización, muchos editores sufrieron cárceles, exilios o muerte, hechos de los que están exentos los fabricantes de mayonesa, salvo que se agarren un ajuste de cuenta entre monopolios. Tras la crisis del 2001, surgen claros indicios de recuperación en nuestra actividad. Aunque claros, no quiere decir que no sean duros y dolorosos. Aparecen numerosos sellos editoriales, entre ellos los de Mariano. Y las estadísticas del ISBN muestran un sorprendente crecimiento del 74% de títulos publicados en el periodo 2002-2004. Ustedes saben que la Cámara Argentina del Libro es la que representante del ISBN internacional, y estos datos vienen de la Cámara a la cual nosotros pertenecemos. Otro aspecto para tener en cuenta es que a partir de la devaluación, o sea, se cierra la importación prácticamente, y se abre un espacio editorial que estaba abandonado en el país. Es el de la traducción. La Argentina tiene una extensa y prestigiosa tradición en la traducción que viene del siglo XIX. Recordemos de paso que la primera edición del Capital de Carlos Marx en castellano fue realizada por Juan B. Justo. Que el formidable editor español Antonio Zamora difundió en los años 30 traducciones de clásicos en los kioscos por monedas. Hay editores que han realizado una obra tan importante en la cultura de este país que habría que recordarlo de alguna manera. Uno lo tenemos acá presente. Y que luego, en los 40 y 50, otro recordado español, Gonzalo Losada, diera a conocer los principales autores del siglo XX en su fabulosa colección contemporánea. Acá conviene mencionar el tema de Losada, porque Losada, junto con otros españoles, los que fundaron el EC, los que fundaron Yausá, fundó Sudamericana, otros de sello más chicos como Botella Mar, de Arturo Cuadrado, españoles del Rueda también, españoles el de EASO, de Arrieta, fundó EASO, que era una distribuidora, que era librería en Barcelona, fueron editores que emigraron después de la guerra, pérdida de la guerra civil. Algunos fueron a México, fundaron el Fondo de Cultura Económica, y otros vinieron acá a la Argentina. El aporte de los españoles
en las editoriales argentinas es realmente muy importante. En la década del 90 el país fue bombardeado por ediciones extranjeras, estamos hablando de la traducción, por ediciones extranjeras de los clásicos utilizados principalmente en la educación. Es sabido que las traducciones se modifican de acuerdo con la lengua del país y la generación a la que pertenece el autor. Por lo tanto, consideramos que no es igual una traducción de Goethe hecha en España en el siglo XIX que una realizada por un argentino en el XXI. Además, hacer la traducción aquí, creemos que también significa no solo plantarse ante los conocimientos universales con identidad propia, sino también elegir cómo nos relacionamos con el mundo y no ser víctimas de un mundo que se nos viene encima. Creemos que esta también es una forma de reactivar el sector editorial. Para finalizar, queremos transmitir nuestra confianza en el vigor que tiene el libro argentino para mantener y acrecentar su vigencia. La activa política que desde el retorno de la democracia realiza la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares CONABIB, fundada por Sarmiento en 1871, algunas redes de bibliotecas provinciales, realmente muy importantes, las librerías que se van reponiendo estoicamente a la crisis, la transmisión de conocimientos editoriales y gráficos en institutos de enseñanza superiores, la Fundación El Libro, compuesta por 6 instituciones vinculadas con el libro en el país, la Feria de Buenos Aires, considerada la 4ª en importancia internacional, la Feria del Libro Infantil, una de las 3 que existen en el mundo, y particularmente la enérgica acción de la Cámara Argentina del Libro, fundada en 1938, en pleno apogeo del desarrollo industrial, que a partir del 2000 hay un cambio bastante grande en la Cámara, porque en mayoría en la conducción, las editoriales nacionales y pymes, que a partir del 2000 vienen impulsando una serie de actividades y medidas para apoyar la producción, la difusión, el conocimiento estadístico, la distribución, la mejora de la profesionalización de la venta minorista, la presencia en ferias internacionales, la exportación, la promoción del libro y la lectura, evidencian la decisión de los editores para revertir el panorama desfavorable. Si a ello se suman las acciones que se están haciendo para que sea promulgada la ley que crea el Instituto del Libro, esto es muy nuevo, estamos trabajando en esto ahora, y las modificaciones, incluso con contacto con jefes de bloque, porque el tema del Instituto del Libro nos parece que es un pilar fundamental, y las modificaciones legales que reconozcan a las editoriales el carácter de industria cultural con un apoyo que lo equiparen al que cuenta el Instituto del Cine, por ejemplo. Si se lograra esta parte, digamos, desde lo estatal, ese apoyo de financiación, créditos, protección, IVA, liberación del IVA en toda la cadena y otras reivindicaciones, no tenemos duda que el otrora pujante sector editorial argentino recuperará el lugar alcanzado y que le corresponde, por tradición, capacidad y fuerza de trabajo. Si alguno de estos temas que luego les interesa ampliarlo, lo podemos hacer, pero pensé que esto era lo que podía decir sobre una convocatoria tan amplia. Mariana López Aramburu, siendo tan joven, ya tiene su bagaje de experiencia práctica en el campo de la edición. Nuestra carrera se destaca sobre todo por esta característica de vincularse con el mundo de la producción y de estar también sufriendo los embates de estos años difíciles. Mariana hizo su primera experiencia en una editorial muy importante, ya afincada en nuestro país como Sudamericana, y ahora está en un emprendimiento que tiene mucho de idealista. Y no olvidemos que, bueno, Antonio Gramsci decía que en el libro se unen de tal manera que es muy difícil separarlos, el hecho ideológico y el hecho comercial. ¿Cómo una cooperativa de editores sobrevive en este territorio tan tembloroso de la actualidad, y cómo sigue publicando, cómo genera recursos para seguir publicando y creciendo? Buenos días a todos. Yo traje
un material escrito donde cuento un poco cómo se armó la cooperativa y cómo funcionamos, y antes aburrido por las primeras editoriales que empezaron a funcionar acá, que acá Oscar comentó también. Si hacemos un breve recorrido histórico por las editoriales en la Argentina, podremos observar que gran parte de las primeras empresas fueron creadas por intelectuales republicanos que llegaron a Buenos Aires desde España huyendo del franquismo. La mayoría de ellos en su país tenían relación con el libro, eran escritores, libreros o editores. Tal es el caso de Gonzalo Lozada, fundador de la editorial que lleva su nombre, Pedro García, creador del Ateneo, Medina Río, fundador de MECE, Antonio López Yauzá, quien se sumó después a la editorial sudamericana que en ese momento recién se había creado y la conformó como una empresa familiar. Durante la década de 1940, el auge en la producción del libro se fue consolidando en la Argentina. Al mismo tiempo, en España, los efectos de la guerra civil produjeron una merma importante en las publicaciones y las editoriales dejaron de abastecer al mercado latinoamericano como hasta entonces lo venían haciendo. La Argentina pasó a cumplir ese rol. Cito un solo dato. Entre 1937 y el 38, la producción local de libros aumentó en un 143%. Analizar el desarrollo de las editoriales nombradas nos permite aproximarnos al proceso de organización y de su posterior transnacionalización. El proceso político, social y económico que comienza a partir de la última dictadura militar tiene su auge en el país y en el resto de Latinoamérica en la década del 90. Dicha década estará asignada por el neoliberalismo que, lejos de contribuir al desarrollo económico y bienestar de la población, produjo y aún produce un retroceso. Se promovió la concentración económica cultural y se facilitó que empresas transnacionales se apoderasen de las editoriales locales. Las editoriales fundadas por los inmigrantes republicanos en Buenos Aires fueron vendidas de a poco a multinacionales, dueñas a su vez de cadenas de librería, medios de comunicación y varios rubros industriales más. No sé si vale la pena nombrar cómo se fueron formando, pero bueno, ya el Grupo Barcelona, el Grupo de España de Barcelona compró MC, Bertelsmann, que es el cuarto conglomerado mundial de medios, compró a Sudamericana en Argentina, a la editorial Random House en Estados Unidos y a Mondadori de Europa, que a su vez ya había comprado a Grijalbo de México. La familia, y no me sale el nombre, cuyos fondos provienen de empresas petroleras, comenzó comprando las cadenas de librería Shelley y actualmente también son dueños de la editorial, distribuidora y librería Celador. La editorial Norma de Colombia compró a Café Luz, los grupos Prisa de España son dueños del diario El País de Madrid, el grupo editorial Santillana, Taurus, Azahuara. Los efectos de la configuración de estos gigantes de la industria cultural no se hicieron esperar. Y en el caso de las editoriales voy a hacer un punteo de rasgos comunes de lo que ocurrió en estas editoriales. Una vez que la empresa es comprada, los nuevos dueños aseguran que no habrá cambios en el plan editorial ni que se producirán despidos. Hay discursos elogiosos sobre la editorial local, sobre su producción y sus equipos de trabajo. Pero como es de esperar, al haber fusiones de empresas con plantas de personal en todas las áreas de producción y comercialización, luego comienzan los despidos. Otra justificación es que la producción de libros locales disminuye, por lo tanto, para llevar adelante un plan editorial más chico se necesita menos gente. Los libros para ser publicados son evaluados en términos de su rentabilidad económica y los títulos que conforman el fondo editorial de calidad literaria pero de baja venta son descatalogados. Las reuniones para evaluar qué publicar ya no lo coordinan los editores, sino un comité editorial dirigido por el sector financiero. No se admite que un libro subvencione a otro, cada uno tiene que ser rentable en sí mismo. Los planes editoriales están plagados de fórmulas que han demostrado efectividad en la venta para evitar correr riesgos. Al observar el proceso de deterioro que padecieron las editoriales argentinas, queda claro que dicho proceso no es natural y no fue siempre así.
las empresas multinacionales siguen pregonando la idea de que si ellas compran a las editoriales nacionales, producirán un gran desarrollo en la industria local. Y lo que se está ocultando es que de esta manera, en realidad, están digitando la producción cultural, intelectual y editorial de nuestro país, que cada vez se ve más empobrecida. Están imponiendo el criterio empresarial que prioriza la rápida venta en detrimento del rol del editor, que incluye también contribuir al desarrollo de una política cultural. Estas editoriales acarrearon como consecuencia un aumento del índice de desocupación. Y frente a esta situación tan crítica, que todos los que nos juntamos en la cooperativa que armamos, fuimos despedidos en marzo del 2002, después de la crisis de diciembre del 2001, con la devaluación. Y entonces nos juntamos, en su momento éramos 8 trabajadores despedidos de editoriales nacionales y multinacionales, y decidimos armar una editorial con un modelo cooperativo de organización. Actualmente somos 6, está Miguel Ángel Zebra, que está acá en el público, María Isabel Barruti, Fabiana Cagarbos, Enrique Gálvez y Gustavo Masuccelli. Las reuniones semanales comenzaron en un bar en Avenida de Mayo en marzo del 2002. El nombre de Astralib es el Apócope de Asociación Trabajadores del Libro. Y en esas reuniones, que eran 2 veces semanales en ese bar, empezamos a armar un listado de posibles autores a los que convocaríamos, y armando unas supuestas colecciones para entusiasmarnos con algo concreto. Decidimos que pensamos en algunos criterios para publicar. Entonces pensamos en editar aquellos buenos libros que las grandes editoriales desechan porque no garantizan ventas que superen los 3.000 ejemplares, los que tuvieran una postura ideológica clara y que posibilitaran el financiamiento de nuevos proyectos, y encarnar nuevamente la función que tuvieron algunas editoriales de participar en la construcción de un proyecto cultural. Y estamos comprobando que para completar estos propósitos hay espacios, y usando la palabra del marketing, hay nichos. Bueno, en marzo comenzaron las reuniones durante todo ese año hasta octubre del 2002, donde ahí conseguimos alquilar una oficina, y ya instalados en un lugar físico, eso nos agilizó mucho la posibilidad de materializar este proyecto. Y al primero que llamamos fue uno de los autores de la lista que había surgido del bar, que fue Rodolfo Livingston, y con él hicimos nuestro primer libro, que se llama La anatomía del sapo y otros asuntos. Y a partir de ahí Livingston fue acercando otros autores, y hasta la fecha hemos publicado 19 títulos. El jueves en el Congreso de Teatro que hubo acá presentamos el libro que sacamos de Tato Pavlovsky, que se llama La voz del cuerpo, que este es nuestro último libro. Y acá también me parece que es importante contar cómo, digamos, las tareas de cada uno de nosotros, cómo se ensamblaron, y si bien yo hago la edición de los libros, que editar es algo que resolvemos entre todos. También todos pensamos qué libro nos interesaría hacer, y bueno, el libro es leído, es evaluado y demás, pero bueno, después nos juntamos y vemos a ver si avanzamos o no con esa publicación. Y uno de los problemas que tenemos, que Ana María decía, bueno, ¿cómo funciona una editorial? Y en estos momentos lo que estamos es como por un cuello de botella, porque el dinero invertido para cada publicación, bueno, vuelve muy lentamente. Entonces nos alcanza para cubrir los gastos fijos, pensar e invertir en el nuevo libro, y después, bueno, cada uno de nosotros el dinero lo obtiene trabajando en otros lados. Bueno, la idea de todos y lo que pensamos y a lo que apostamos es que, claro, teniendo un fondo editorial más extenso, bueno, que esto va a empezar a ser redituable. Por el momento estamos con un
estoy acá y con empieces en otro lado. Y Adriana Franco va a leer la ponencia de nuestro amigo porque su voz está bastante afectada por una gripe o un catarro. Bueno, Adriana, gracias. Panorama de la industria editorial argentina. La edad de oro, de la década del 40 a los años 70. La interpretación de los sueños de Freud, el Capital de Marx y el Ulises de Joyce se tradujeron por primera vez al español en Buenos Aires. Esta observación, aparentemente banal y casi arqueológica, encontraría un matiz preciso e intencionado si agregamos, eligiendo entre posibles ejemplos, que la primera traducción internacional de La Luna a Ifaló, de Cesare Pavese, fue hecha también en Buenos Aires apenas 2 años después de la aparición del original italiano, hace ya más de medio siglo. Y por sumar información significativa, se puede anotar que José Bianco tradujo a Henry James, Jorge Luis Borges, Las palmeras salvajes de William Faulkner, y que el presidente liberal Bartolomé Mitre distrajo muchísimas horas de sus veladas sociales para traducir la Divina Comedia de Dante. Poco antes de morir, el gran poeta brasileño Haroldo de Campos, en una conversación telefónica, me pidió que le enviara esa traducción. Sarmiento y Mitre, me dijo Haroldo, y pensar que ustedes nos envidian a Lula. Más allá de cualquier vanidad metropolitana, ese orgullo argentino tiene que ver con una industria cultural que no solo copiaba y difundía las preferencias europeas, sino que además generaba por su propia dinámica una producción masiva y alternativa. Desde millones de ejemplares comercializados en kioscos de las novelistas sentimentales de Corín Tellado y sagas del oeste, hasta las ediciones traducidas del francés de Dostoyevsky y Tolstoy en ediciones baratas y a 2 columnas de la editorial Tor, pasando por Nietzsche, Bakunin, Trotsky y la Biblioteca Anarquista de Claridad. El otro polo era Editorial Sur, dirigida por Victorio Ocampo y José Bianco, que las izquierdas de los años 70 etiquetaron retroactivamente de antipopular y reaccionaria, identificándola erróneamente con Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. Por su refinamiento, el catálogo de Sur de los años 50 podría producir envidia en sellos españoles tan refinados como Anagrama y Ciruela. Graham Greene, Genet, Mishima, Kerouac, Lolita de Nabokov, Con juicio por obscenidad y todo, Faulkner, Tennessee Williams, Sartre, Camus, Nathalie Sarraute, Virginia Woolf. Los años 60 agregaron a ese panorama de traducciones brillantes una producción latinoamericana que encontró al mismo tiempo un espacio y un mercado de lectores. Un espectro que va de García Márquez a Manuel Puig Lionetti, rescatando autores tan secretos como Felisberto Hernández o semiproscriptos como Lezama Malvina y Reinaldo Arenas. Ese espacio de intercirculación de la escritura latinoamericana resuena hoy como verdadero realismo mágico, irrecuperable en el encuadre impuesto por la globalización del mercado. La intervención de Boris Spivakov fue sin duda esencial dentro de este programa. La creación del Centro Editor de América Latina, con posterioridad al golpe militar de Onganía, y el avasallamiento de la autonomía universitaria, incluyendo su editorial, Eudeva, no solo resultó en la afirmación de un proyecto cultural alternativo, sino que amplió de manera radical el ámbito de circulación de la literatura. La propuesta fue apuntar a un mercado potencial de lectores, instalando la librería en la calle. Tiradas masivas de libros y fascículos inundaron los kioscos de diarios y revistas de todo el país. Fue una apuesta revolucionaria en muchos sentidos. Por un lado, aglutinaba en una producción calificada y diversificada a lo que podríamos denominar el campo cultural progresista argentino. Novelistas, cuentistas, ensayistas y traductores de primer nivel. Por el otro, apostaba a ganar potenciales lectores que no frecuentaban el ámbito tradicional y selecto de la librería. En cierto sentido, parecía un proyecto desmesurado, sumado a la utopía de conquistar a las lectoras de Corín Tellado y a los lectores de selecciones del Reader's Digest, para lecturas diferentes.
El proyecto fue un éxito que estuvo directamente relacionado con un campo cultural que persistió al margen de las políticas oficiales. Visto en perspectiva, suena una vez más a realismo mágico donde las vacas volaban. El huevo de la serpiente fue el golpe militar de Onganía en 1966 y su eclosión el golpe de Videla en 1976 con su oscura Noche del Alma, de la que todavía 3 décadas después del final no terminamos de despertar. Durante los años 60 y primera mitad de los 70 surgieron sellos independientes con catálogos de altísima calidad que competían y ampliaban las propuestas más conservadoras de grandes sellos como Sudamericana, MC y Losada. Jorge Álvarez, de La Flor, Fausto, Siglo XXI, Argentina o Tiempo Contemporáneo. Gran parte de esa producción fue a parar al Río de la Plata, al igual que Los Desaparecidos. Pero además, con su política del terror absoluto, la dictadura generó una biblicastia que llevó a los argentinos a quemar millones de libros en incineradores y hornos caseros, a enterrarlos y a camuflarlos. La transmisión inconsciente de esta demonización es un fenómeno difícil de medir al evaluar un fenómeno tan complejo como la crisis del libro. Y hasta puede parecer un chiste semiológico el hecho de que a partir de la dictadura las bibliotecas, incluyendo las falsas de lomos de cuero, hayan desaparecido de las escenografías de telenovelas y otros subproductos mediáticos argentinos. Allí empezó la verdadera descomposición que anticipa la venta posterior de las joyas de la familia, caso Sudamericana y caso MC, a los grandes grupos internacionales. Globalización y después. Primera observación. Aquello que en el falso optimismo de una unificación feliz implicaría un quiebre de fronteras y una circulación eficaz de la producción, no ha hecho sino fortificar la red territorialidad y limitar los lectores potenciales a su país de origen. En este contexto, un escritor como José María Arguedas podría haber quedado limitado a los lectores peruanos, o Felisberto Hernández a los lectores uruguayos. Segunda observación. Los subsellos que dependen de las matrices internacionales están obligados a priorizar su propia rentabilidad, y los resultados deben mostrarse en el breve plazo. De allí, quizás, un fenómeno inimaginable en la Edad del Oro, como la superpoblación de las mesas de oferta, con libros recientes que merecerían estar destinados a un fondo de catálogo. Ejemplo, hace 2 años la poesía completa de Néstor Berlinguer, publicada por Sex Barral, apareció en mesa de oferta a 5 pesos, menos de $2. Un año después, la editorial la reeditó a 28. Pan para hoy, hambre para mañana, o viceversa. Tercera observación. ¿Se trata de una modificación radical de las preferencias de los lectores o bien de una política de concentración y orientación del mercado? ¿Se lee menos a los autores latinoamericanos? ¿Se han vuelto menos creativos que en la época del boom? Por cierto, si en la Edad de Oro intercirculaban 20 o 30 autores de calidad y hoy están circunscritos a sus guetos regionales, eso no implica que los lectores hayan disminuido. Es otra vuelta de tuerca de la concentración. Millares de ejemplares contra miles, 1 contra 10. García Márquez, Isabel Allende, Ángeles Mastretta. ¿Para qué complicarse la vida? Cuarta observación, provisoria. La recuperación económica permite repensar algunas cosas. Sin duda es el momento de producir y exportar, pero también el de recuperar tradiciones. La de la traducción cuidada, por ejemplo. Hace poco leí un libro de Baudrillard editado en España, donde el término marxista, valor de cambio, aparece todo el tiempo traducido como valor de trueque, algo inimaginable en la Edad de Oro. Pero por sobre todo, hay que volver sobre las tradiciones de una industria cultural que... No cabe duda que esta política tan agresiva de concentración editorial, bueno, atiende a monopolizar la producción de sentido, pero afortunadamente hay resistencia, y resistencia no de ahora, sino de
varios años atrás. Entonces lo invitamos a José Luis Manchieri, que tiene... Tengo que hablar, a ver. Sí, señor, sí está, pero obligadísimo. José Luis estaba ayer invitado a la mesa sobre identidad cultural. Indudablemente lo que estamos viendo a lo largo de esta mesa tiene mucho que ver con aquella otra. Y José Luis tiene mucho para decir sobre este tema. Es una forma de decirme muy delicadamente que tengo muchos años, pero les juro que no me controlpa, me viviré solo. Además no estoy jubilado. Yo quisiera recordar en primer término a un gran editor de los años 20, un ruso judío emigrado de Odessa, que editó a Manuel Gleiser, que editó a toda la generación del 22, una brillante generación de poetas, los dos, Raúl González Tuñón, Horacio Regamolina, Borges, cuyos 3 primeros libros yo perdí, si no hoy sería rico, perdí en un allanamiento que me hizo el general Levingston y desgraciadamente los quemaron. Si por lo menos los hubieran vendido estarían en manos de otros, ¿no? Pero Manuel Gleiser editó a toda la generación del 22, que fue una de las más brillantes generaciones de poetas, escritores de este país, realmente. Y yo lo quería recordar, como también, ya aquí se lo nombró, y creo que le van a dedicar una mesa a Boris Fiakov, que no solamente él hizo Eudeva, ¿no? Él tuvo, yo creo, realmente un cofundador en Oscar Díaz, con el cual habían trabajado en sus orígenes en Editorial Abril, Horacio Achával, que dirigía la colección del siglo y medio, esos paquetitos. Y naturalmente lo clausuran, naturalmente vuelve a empezar, y naturalmente en el centro editor con Armanda Tubes, que fue una gran colaboradora, y naturalmente lo vuelven a clausurar, que se le producen un incendio, y lo que no hizo el fuego lo hicieron los bomberos con el agua. Inteligente la represión en este país. ¿Cómo empezamos nosotros? Yo era periodista, trabajaba en la segunda época, finales de los 50, en Democracia, donde Brocato, un escritor y poeta y politólogo, era linotipista. Entonces ahí nosotros queríamos hacer nuestros primeros libros de poesía, y con la complicidad de un regente, Brocato contrabandeaba los primeros libros, se quedaba después de obra naturalmente, y contrabandeaba la composición de los libros. Y una vez que los libros estaban compuestos, los llevamos también de contrabando, con la complicidad de otro regente, a una imprenta cuyo dueño resultó López Rega. Así que nosotros fuimos los primeros que los sacudimos a López Rega. Él tenía una imprenta. Y nosotros comenzamos con La Rosa Blindada queríamos hacer los libros para nosotros, que éramos 4 autores, yo, el Burro primero, Brocato, Raúl González Tuñón, que lo quisimos rescatar y lo rescatamos hasta el día de hoy del olvido, ¿no? Un olvido un poco premeditado. Y Hugo Acevedo, un excelente poeta mendocino. Y lo vendíamos en el taller nosotros también conocíamos de gráfica, yo me lo pasaba más en el taller con los obreros de gráfica que en la redacción. No porque sea exactamente un obrerista, sino eran más divertidos, ¿no? Y tenían mejor comida además. Hacíamos unas tarjetas de preventa, ¿no? Que le daba. Yo copié la idea de los 4 libros. Yo trabajaba en Eudeva en esa época y copié la idea de Eudeva, de los 4 libros, unas fajitas. Vendimos la serie que pensamos que era única, y los obreros nos decían: ¿y no van a ser más libritos? Y yo jamás me ofendí por esa palabra libritos, al contrario, lo vi como un elogio monstruoso a lo grande. Y seguimos, y después comenzamos a hacer la traducción de tradujimos
y llegamos a hacer como 500 libros, fundamentalmente de poesía. Editamos a Javier Villafañe, los primeros libros de Hellman, uno de los primeros libros de Andrés Rivera en narración, yo llegamos a tener imprenta porque tenía unos amigos gráficos que tenían una imprenta, estaban en mala situación, hicimos una pequeña inversión y me convertí en imprentero. Yo no manejaba las máquinas, las manejaban ellos porque uno se ensuciaba, pero yo les traía el trabajo, manejaba la parte de finanzas, cobraba, así que entendíamos también de gráfica. Y la diferencia, yo no soy un sesentista, y a los chicos que están cerca mío les digo, y tampoco soy juvenilista, les digo que los 90 tienen que enterrar a los 60, porque yo no sé si todo pasado fue mejor o fue peor. Yo pienso que todo está para adelante, y eso no es demagogia, y a lo mejor lo de adelante es peor que lo de atrás, pero lo mejor está por delante, ¿no? La iniciativa que puede tener la gente joven hoy. El 60, efectivamente, como se dijo en esta mesa, fue una época en el mundo de los Beatles, en el mundo de los hippies. Nosotros que veníamos de la izquierda condenamos mucho a los hippies porque eran para nosotros comunidades de drogadictos, de sexo libre, etcétera. Pero ellos ayudaron a parar la guerra de Vietnam con las tremendas manifestaciones que hicieron en los Estados Unidos. El general Westmoreland dijo: a nosotros perdimos en Vietnam porque se nos fracasó, se nos derrumbó el frente interno, y los hippies tuvieron mucho que ver. Y los hippies venían de las universidades estatales y privadas, porque creo que no hay muchas universidades estatales allá. Entonces los hippies cumplieron también una gran función, trajeron un cambio en la ropa de la gente joven. El fenómeno hippista hay que estudiarlo, yo creo que hay muchos libros ya publicados, ¿no? Y en los 60 seguimos publicando. Había una diferencia, no mejor, no nos hacía mejores que los otros grupos que había, sino que nosotros también, como éramos trabajadores, participaba. El único obrero era Brocato y Elio Casal, que era cuentista, era tipógrafo, pero el resto militaba como Hellman, yo, Andrés Rivera, en el sindicato de prensa. Los plásticos, que todas las tapas de los libros, y hasta el día de hoy tenemos esa costumbre sana de poner una ilustración de un plástico, ¿no? Militaban en el sindicato de los plásticos, ahí que estaba en la calle Maipú. Entonces trabajábamos en lugares de trabajo que no tenían nada que ver con la editorial, y además presentábamos los libros en los sindicatos y en los centros de estudiantes. Me acuerdo que en el centro de estudiantes de Filosofía y Letra, los libros de la Rosa Blindada se vendían como el pan. Realmente era otra época, ¿no? Y la época en el mundo empujaba. Y la Rosa Blindada comienza a politizarse, ya había aparecido China en el 49, Cuba en el 59. Naturalmente nos hicimos todos guevaristas. Empezamos a editar a Che Guevara, los libros sobre Vietnam, como apoyo, ¿no? Como resistencia, ¿no? Empezamos a editar incluso no solamente libros políticos, sino editamos los poemas de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era un gran poeta. Y comenzamos y los libros de la Rosa Blindada en esa época, que son libros políticos, se vendían realmente. Hacíamos ediciones que hoy nos da vergüenza, ¿no? De melancolía, mejor dicho, de 5.000, 6.000, 7.000, hacíamos reediciones. Y había una librería, hola, ¿qué tal, Susana? Había una librería muy importante, también creo que producto de su época, la librería de Hernández, que todavía está. Pero aquella librería era otra historia, una librería que estaba abierta hasta las 2 de la mañana, y yo eso doy fe porque más de una noche nos quedamos con Hernando tomando whisky hasta las 2 de la mañana, exactamente, así que les aseguro que estaba abierta hasta las 2 de la mañana. Y el cine, ¿no? El cine, él se acordaba del cine Lorraine, por ejemplo, que hoy Lorraine Sirera nos compraba una cantidad de libros impresionantes, con ese kiosquito que tenía frente al cine Lorraine,
Y yo le dije, bueno, ¿por qué no te pones una librería? Y un tipo muy decente, Pedrito Sirena. Y se puso una librería, 2 creo que tiene ahora, ¿no? Con el producto de los libros de la prosa blindada que pagaba religiosamente, y de Carlitos Pérez, un editor que fue asesinado por la dictadura. Él vendía toda la concentración de los libros de izquierda. Ahí estaban viendo de Pedrito Sirena. Cuanto más se dividía la izquierda, más folletos y libros sacaban y más vendía Pedrito Sirena. Pero vos estás detrás de la fractura de la izquierda, eso es evidente. Está claro, porque vendía como... Y en los centros era otra época, es decir, nosotros pensábamos que la historia nos está esperando a la vuelta de la esquina, y en el mundo pasaba eso, ¿no? Es decir, la revuelta del estudiantado francés opacó la revuelta del estudiantado antiautoritario alemán que dirigía Rudy Duque, que fue asesinado por un obrero nazi en Alemania, y la revuelta del estudiantado antiautoritario alemán fue mucho, pero mucho más importante, porque ahí participaron no solamente estudiantes, sino participaron los obreros jóvenes, los peores pagos, pero fue un movimiento muy, muy importante. Y el mayor francés, que no de elogio por supuesto, hoy su dirigente, que no me acuerdo cómo se llama, es senador o diputado, algo por el estilo, ¿no? Algo habrá hecho. Y en el mundo, en los 60 empujaba. Nosotros no tenemos que... Nosotros, hablo por nosotros, no por ustedes. Y bueno, en Chile estaba Allende, el general Torres estaba nada menos, el general Torres en Bolivia, un hombre que venía de su madre la sirvienta. Los generales peruanos que habían dado el golpe se dieron vuelta, el general Alvarado, porque al hablar con los prisioneros se empiezan a dar cuenta que tenían razón. El almirante Wolfgang Larrazábal en Venezuela también hace un periplo, y yo creo que el 60, políticamente hablando ahora, se pudo hacer todo eso porque los yanquis tenían las manos atadas en Vietnam. Una vez que terminaron lo de Vietnam, entonces se empezaron a ocupar de nosotros. ¿Y cómo se ocuparon? Y después vino el golpe el golpe de Onganía, que lo derrumba. Hay una anécdota muy buena, ¿no? Cuando el comandante en jefe de la época de Onganía, Julio, ¿cómo se llama el ministro ese de Economía? Nicolás Garay, lo saca medio empujándolo, y el viejo le dice, sus hijos, que no era tan bobo, el viejo Ilia, él lo echan no por bobo, que hay bastante responsabilidad, tiene la opinión de Timerman, el viejo Tortuga, lo inventó Timerman y se rectificó después. El viejo iba a firmar la ley de medicamentos y no iba a firmar la ley del petróleo. Y cuando el general Julio Sobray le son empujones, le dice, sus hijos se lo van a reprochar. Los hijos en esa época tenían 6 o 7 años. A los hijos, años después, se hicieron militantes y los asesina el general Bussi en Tucumán, porque se habían hecho montoneros. Y cuando la madre de estos chicos le va a pedir a Bussi, le dice, señora, no me llore, yo no lloro por mis soldados. Y después, cuando lo meten preso, y estamos hablando de resistencia, y cuando lo meten preso a Bussi por ladrón, la mujer de Alzogaray dijo, pensar que me reprochó a mí por llorar por mis hijos y él ahora llora por ladrón. Son historias argentinas. Y es un país que la industria editorial siempre fue realmente muy importante. Siempre lo que hablaba mi padre, que era un obrero, se formó con su biblioteca de Claridad a 20 centavos en los kioscos, y que en el viejo Zamora editaba a Rosa Luxemburgo, a Lenin, a Evaristo Carriego, a Tuñón, una mezcolanza
muy bien hecha. No sé si supongo que, creo que lo asesoraba Elías Castelnuovo, que también editó con él, ¿no? Entonces acá hay antecedentes muy brillantes, realmente de resistencia, que por supuesto vienen los golpes. Este país tiene una suerte muy desgraciada, es un país cuya historia está fracturada permanentemente por los golpes, para poner una fecha, a partir del 30. La generación del 22, lo decía Tuñón, si no hubiera sido el golpe del 30, ¿a dónde hubiéramos llegado? Y a dónde quizá hubiéramos llegado nosotros, a pesar de nuestros errores y horrores que cometimos, como dijo Helena, errores y horrores y se cometieron. ¿A dónde se hubiera llegado si no viene el golpe del 76? Y nosotros pensábamos, como dije antes, que la historia nos esperaba a la vuelta de la esquina, y a la vuelta de la esquina nos esperaban 30.000 desaparecidos y miles de exiliados cuyos hijos hoy tienen la edad de ustedes y que no van a volver, y que eso explica, es una idea absolutamente personal, la decrepitud de la clase política argentina hoy. Yo pienso que ese enorme agujero que produjeron los miles y miles de exiliados ya de la época de Onganía, cuando se fue a Cortázar, entre otros, ¿no? Y los miles de exiliados y los miles de muertos y los miles de hijos que no van a volver, producen un vacío muy importante, ¿no? Y bueno, La Rosa termina, es cierto, se politizó mucho y termina en el... me acuerdo cuando yo editaba a General Giap, Horacio Chaval de Eudeva, y el señor editor me decía: vos siempre editando literatura infantil. Y bueno, después el golpe de 76, que no es un golpe económico, no es un golpe político, porque las organizaciones Herbie y Montoneros ya estaban derrotadas militarmente hablando en el 75. Es un golpe económico para empezar a meter esta globalización, esta irrupción en todos los niveles. Acá lo que es uno de los problemas más graves fue la destrucción de la cultura del trabajo. Fue la destrucción de la cultura del trabajo. Hoy lo hablaba con una compañera acá de este organismo, que la destrucción de la cultura del trabajo provoca que uno se pregunte, un obrero que hace 10 años que no trabaja, uno lo llama obrero desocupado. Después de 10 años que no pisa una fábrica, yo no diría que es un lumpen para nada, pero ya se entró en otra categoría. Ya entonces uno comienza a ver los cartoneros, comienza a ver los piqueteros, que fue un movimiento muy importante, que comienza en dos zonas muy industrializadas y víctimas de la desocupación, como fue Trelew, y como fue en el norte, en Ledesma, creo. Ahí comienza el movimiento piquetero, y ahora vemos, aunque se están escribiendo libros sobre los piqueteros. Pero también la parte editorial tiene una gran responsabilidad, ¿no? Que nos ha macaneado mucho. Recién ahora se están haciendo estudios históricos, no revisionistas. Yo recuerdo que mi generación, cuando hablaba de un revisionista como Adolfo Saldías, que era un gran historiador, como María Rosa, que era un gran historiador, como Ibarguren, que era un gran historiador, y yo nunca fui rosista. Además, no lo vamos a terminar nunca más con Rosa, como nunca vamos a terminar más con Perón. Este es un país donde se nos macaneó mucho, incluso de la primaria. Usted no lo conoce, si un día lo encuentran, téngalo como es oro en polvo, porque es un objeto valiosísimo, que es la historia de Grosso, ¿no? Entonces nosotros nos educamos a través de esos libros que nos metían, nos educaron en eso, ¿no? La Argentina tiene una historia genocida donde participaron intelectuales muy importantes. El que dijo hay que regar esta tierra con sangre de gaucho no fue Rosa, fue Sarmiento. En el año 1852, en la ciudad de Buenos Aires, el 30% de la población era negra. ¿Dónde están los negros? No fue solamente la fiebre amarilla,
Exactamente. El primero que los usó fue San Martín, que detrás que delante de cada granadero ponía 8 infantes negros. Y del convento de San Lorenzo dijo esa famosa frase: pobres negros como caen, porque por supuesto la artillería española los barría. Después vino tuvieron una época de oro con Rosas, es cierto, por eso era la tercera parte de la población. Héctor Pedro Blomberg, ese gran poeta popular, canta mucho toda esa época de la presencia de los negros en Buenos Aires. Y después la persecución en la guerra del Paraguay, donde fundamentalmente casi lo sacaban, y el resto Sarmiento los persiguió tanto que fundaron las colonias negras en Uruguay. Por ejemplo, nosotros en la escuela, y hablamos de literatura y resistencia, para que no piensen que estoy politizando todo, que no es mi intención por lo menos, no sé, hasta el día de hoy no sé si te enseñan en la secundaria un libro muy lindo, Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio de Mansilla, cuyo padre era general de Rosas, y él, muy acomodaticio, Sarmiento lo odiaba, se pasó al otro bando, ¿no? E inmediatamente fue casero. Es un hermoso libro, muy lindo, Una excursión a los indios ranqueles. Pero ¿cuál fue la misión militar de Lucio de Mansilla? Repartir frazadas con viruela y difteria entre los indios, que no tenían inmunización natural. ¿Quién le ordenó? Adolfo Alsina, ministro de Defensa de Sarmiento. Entonces, la literatura también tiene su pro y su contra, ¿no? Por un lado, resiste, ayuda a resistir, etc. Y por el otro lado también tiene una gran influencia. Y yo vuelvo a repetir, por lo que voy a contar ahora, del Facundo. A nosotros nos metieron en el Facundo como realmente si el Facundo era la voz de Dios. Pero a Facundo por algo Rosa lo manda a liquidar. ¿En qué texto dice que Facundo peleó en todas las guerras de independencia? Que peleó con Belgrano, que peleó con los ejércitos de San Martín. ¿Dónde está eso escrito? De que Quiroga no se quedó cuidando las vacas como si se quedó Rosas. Facundo peleó. Entonces, ese famoso libro Facundo, del cual nosotros hablamos, y que nos forma, ¿no? Y una excursión a los indios ranqueles, y que también estoy hablando de libros, no estoy hablando exactamente de política. Acá también la literatura y los autores jugaron un papel muy importante en hacer el país que tenemos. Yo no me pongo de ninguna manera el papel de víctima, pero realmente este fue un país genocida. La generación del 80, la generación de Mitre, esa famosa guerra del Paraguay, la generación del 80 fue una generación genocida. A Peñaló, los famosos montoneros que son víctimas de los ejércitos porteños, a Peñalosa, riojano, lo atan a la reja de su casa y lo lancean un lancero a caballo. Así murió Peñalosa. Entonces, esta es una historia de donde decir, nosotros nos salimos de un huevo. Tenemos una historia muy complicada. Supongo que todos los yanquis tuvieron la guerra de secesión, y los del norte, cuando entraron y ganaron, fueron a la capital, que era Dallas, y la cercaron, y con los viejos, con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, le prendieron fuego, para que el sur no jorobara más el proyecto industrial. Entonces, digo esto porque para que nosotros no somos solamente, hemos tenido, todos los países han tenido problemas, pero acá en la literatura lo que yo veo, nunca lo abandoné, lo de la resistencia y literatura. Hoy vemos el otro día yo asistí a una reunión de editores, entonces hablaba del libro, etcétera, etcétera, y un conocido mío, un conocido muy cordial que trabaja en una editorial muy importante desde hace 20 años, habla de la irrupción de los capitales extranjeros, y él trabaja en una editorial que está hoy en manos de los alemanes. Entonces, yo
viejito no voy a levantar la mano a preguntar, ¿no? Y hacer uso de lo que es, pero después me dieron ganas de la salida de discusión, ¿cómo? ¿Vos haces video que no sacás? Esta editorial la compró los alemanes, como si realmente hay toda una globalización. Y acá creo que alguien lo dijo, y es cierto, la globalización no solamente es un fenómeno económico, es un fenómeno político, porque una vez que ellos agarran el monopolio, y felizmente, como estamos todos nosotros, no lo van a poder agarrar, pero si llegan a tomar el monopolio, ellos nos van a decir a nosotros lo que tenemos que leer. Ellos nos van a decir a nosotros lo que tenemos que leer. Y entonces están las editoriales pequeñas, ¿no? Yo tengo muchos amigos que están en empresas, en Planeta, por ejemplo, tengo gente con la que yo trabajé en el siglo XXI, gente decentísima, y bueno, por razones laborales, el problema no es ese. Ahora, las empresas te fabrican, es decir, el marketing, el mercado existe, esto es real. Ahora empiezan a producir libros como zapatos, y no es que el libro sea el libro es una mercadería, por empezar, porque se fabrica y se vende. Pero el problema es, ahora hay un gran auge, todo el mundo habla de la cantidad de miles y de ejemplares de libros que se hacen. Ahora, ¿cuál es el contenido de esos libros? Hoy hay ustedes van a ver la uniformidad que hay en las vidrieras de las librerías. Son todas iguales. Yo lo hice, van a todas las librerías, son todas iguales. Todas tienen los mismos libros, todas tienen. Y me acuerdo que hace unos años yo le dije a un tipo que era amigo, ¿no? Che, en tu librería, ¿por qué no poner los libros míos aunque ya no en la vidriera? Y me dijo una frase que me dejó de lado, y sí, tenés razón, me dijo, mira, el espacio en la vidriera vale dinero, tus libros valen 10 pesos, yo pongo uno que vale 30, y es un argumento, y yo no me enojé, que alguien tenía que venir de la librería, si no se fundía, y entonces, bueno, es así. Ahora, también hay voy a emplear una palabra livianita, ¿no? Una complacencia entre los suplementos literarios y las grandes editoriales. Hay una gran complacencia. Por ejemplo, uno de repente ve que las grandes editoriales editan, y algunos de ellos son amigos míos, editan a los directores de suplementos literarios. Editan una editorial, edita uno, edita otro. Y vos decís, si este no fuera jefe de este suplemento, ¿lo editarían? Entonces, los comentarios de los libros, yo, puede ser que me equivoque y me rectificaría, si alguno de ustedes me dice que me equivoque, yo nunca vi un comentario adverso a un libro de Planeta o de Sudamericana o de Mercedes. Yo me acuerdo que en La Nación, pero en cine, había un gran comentarista, que se me escapa un nombre muy digno, y comentó mal una película norteamericana. Lo llama el jefe de prensa de la distribuidora y le dice, mira, bueno, comenta el segundo libro malo, la segunda película es un mal comentario, una película muy importante, y vuelve a llamar. Y a la tercera, a este periodista brillante, lo mandan maldito sea que no me puedo acordar el nombre, pero lo mandan a Tránsito. Y era el jefe de la sección cine, lo mandaron a Tránsito y renunció. Un tipo conocidísimo, lo conocemos todos, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, están, o por ejemplo en los diarios, hace 2 años hubo una gran purga en Clarín, echaron como a 80 periodistas buenos de que tenían 10 años, 15 años en el diario, que tenían buenos sueldos, porque eran buenos periodistas de hombres de 40 años, 25, y los echaron a todos, y por cada sueldo del que echaron, tomaron 4 pibes que se llaman pasantes, y no hablo para nada, no, por Dios, ¿no? Y estos pibes, con tal de firmar, matan a la madre, y trabaja por 500 pesos. Entonces un tipo que ganaba 2.500 pesos, ese sueldo lo convierten en 5. Y por eso bajan los niveles, no sé, bajan los niveles, creo yo,
de los diarios. Ya en los diarios ya me da la impresión que ya no hay más diarios de opinión. Ya en los diarios o de reflexión, perdón, o de reflexión, ¿no? Y también hay una relación también entre el mundo editorial poderoso, empresario, y los suplementos literarios. Por ahí se escapa, porque uno tiene un amigo, bueno, le mete un libro, lo cita, pero realmente ahora es una época difícil, pero yo creo que todas las épocas fueron difíciles. El asunto es cómo saber resistir, y resistir es pelear, ¿no? Porque si no parece que uno, recién eso lo hablábamos también, resistir parece que uno resiste con un palito desde el ranchito a la caballería. No, hay que salir afuera y pelearla. Y ojo, yo no vuelvo a las andanzas de los 60, pero realmente tengo que terminar. No, porque después ha sido rico todo lo que se vio aquí, y pienso que hay puntos muy importantes. La memoria tiene su lugar también en la edición. Acá hubo 3 nombres, dentro de los que yo recuerdo, capitales, como Samuel Gleiser, de quien tengo un libro editado, un libro de 4º grado, libro de lectura, autor Horacio Quiroga. Nada menos. Antonio Zamora, con claridad, Boris Spivakov. Y también se mencionó que hubo algunos editores que cayeron bajo los cristales rotos de la noche de niebla, la larga noche del 76, que hubo gente encarcelada. Ser editor a veces es una profesión de riesgo. Estamos en la hora actual y estamos viendo cómo es posible soportar este intento de homologar el pensamiento, de anular las diferencias, las discrepancias, la polémica, el pensamiento crítico, y presentar sobre lo que ya no son mesas de librería, sino que parecen góndolas de supermercados, como hermosas latas multicolores, libros. Pero no aparecen libros de poesía, no aparecen libros de pequeñas editoriales, no tienen lugar en esas mesas góndolas. ¿Por qué? Bueno, algo tiene que ver con este aluvión de títulos, porque se publica gran cantidad de títulos, pero se acortaron ciertas tiradas. Si no estamos atentos para rescatar ese libro diferente, cuestionador o revulsivo, o con nuevas estrategias de escritura que queremos en nuestra biblioteca, bueno, puede ser que en un mes o 2 meses ya no esté a la venta. Se ha perdido dentro de ese fragor de títulos. Y esto me hace acordar a la carta robada de Edgar Allan Poe. ¿Recuerdan que la carta muy buscada, la preciosa, la secreta, estaba dentro de una parva de papeles insignificantes? Bueno, en esos papeles insignificantes, títulos insignificantes que son catapultados a las mesas, a los comentarios interesados, que aparecen en los grandes medios, donde se ahoga la verdadera crítica literaria. Bueno, aparecen las pseudo y abominables novelas de Paulo Coelho, ahora en competencia con el Código Da Vinci. Bueno, en medio de toda esta situación crítica, difícil, hay quienes vienen luchando desde hace décadas y hay quienes vienen luchando desde hace poquito tiempo para luchar y meterse en esos resquicios, en esa... Quiero ahora abrir esto a las preguntas del público, y había una señora que había adelantado su pregunta, que justamente es el gran interrogante nuestro. Darle el nudo de la supervivencia de las editoriales chicas. Es decir, por eso, ¿de qué manera ustedes han enfocado ese problema? Bueno, acá también puede acompañarme en la respuesta Miguel Ángel Yebra, que está Bueno, el nudo nos encontramos, y lo dijo Mariana, creo, el cuello de botella es la distribución y la comercialización. Es decir, podemos juntar unos pesitos entre varios, o un esforzado autor, novel, puede reunir desde su familia en una colecta lo necesario para autoeditarse. Pero ¿qué pasa después con la recuperación indudable, ineludible
vivir de esa inversión? Es muy difícil. Nosotros surgimos por la necesidad de habernos quedado sin trabajo en el momento más difícil de estos últimos años, que era la industria expulsaba gente. La gente no tenía acceso a los libros, entonces nos encontramos en la calle sin posibilidad de conseguir trabajo. Creo que esto nos sirvió para resistir en la vida, no en la industria. Nos largamos a crearnos nuestra propia fuente de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Trabajo no nos va a dar nadie. Algunos compañeros, yo soy mayor en edad de la cooperativa. A mi edad, 52 años, cuando me dejaron en la calle después de 36 años de trabajar en el libro, yo tengo un nombre, me conocían montones en el libro y yo, pero no me podían ofrecer trabajo porque ellos estaban en necesidad de despedir también. Entonces generamos la idea de armar una cooperativa soñando que íbamos a poder vivir de eso. Bueno, la prueba nos da ahora que no podemos. Nosotros hoy. Nosotros seguimos, tenemos grandes satisfacciones porque, qué sé yo, nos llega por ahí un mail de Ginebra, que un autor que le llegó un libro nuestro y decíamos, llegó un libro nuestro a Ginebra y nosotros no podemos mandarlo por correo al interior. Bueno, todas esas cosas, satisfacciones todos los días, autores que se nos ofrecen, gente que nos da mano, la ayuda de los libreros, pero el recupero es muy lento. Entonces, todos pudimos resistir, primero juntándonos y por el sueño de llevarlo adelante, y seguimos con el sueño, pero todos fuimos, gracias a Dios, o a nuestro esfuerzo, consiguiendo algún lugar donde hacer un pesito para seguir viviendo. Lo que preguntaba la señora Miguel es cómo Astralib hace la comercialización y la distribución. Eso lo hacemos nosotros. La comercialización y la distribución la hacemos nosotros. Nosotros como no somos, por ejemplo, una empresa recuperada, que queda por ahí un grupo grande de obreros y por ahí no hay, se fueron los administrativos, nosotros nos juntamos y entró una editora, entró una diagramadora, entramos 2 personas de ventas, un administrativo y un tipo que conoce todo lo que es la mecánica de la distribución. O sea, armamos un equipo. Lo que no tenemos correctores, es lo único que contratamos y pagamos nosotros. Lo único, sí. ¿Aceptan lo que se llama trabajo para terceros? Es decir, un actor que viene le pide edición y ustedes... Algunos libros los hemos hecho así. Somos muy amplios. Hemos financiado nosotros, hemos hecho libros por encargo, más allá de que tiene que coincidir con lo que nosotros pensamos que se puede publicar. Y hicimos miti. Ustedes ponen una parte, nosotros ponemos la otra. Bueno, nos interesa, pero no nos da para... Sí. Me parece que también la pregunta venía orientada a cómo se maneja la distribución a nivel de todo el país y, bueno, cómo entran en las librerías. Bueno, por eso te digo, los que estamos en la parte de venta tenemos, yo 38 años hace que trabajo, no trabajé otra cosa, empecé con Boris Spivakov en Neudeva como cadete y aquí estoy en una cooperativa después de 38 años. Tengo mucho contacto, muchos años de estar con libreros y, bueno, distribuimos nosotros, armamos nuestro paquete, preparamos, tenemos los contactos con los libreros, los del interior los hemos contactado telefónicamente, no le vendemos a todos los libreros del interior, le vendemos a los que realmente sabemos que nos van a responder, porque si se vende poco y encima no recuperamos, estamos fritos. Entonces, damos un buen descuento al librero del interior, pero que él se haga cargo del flete. Y así fuimos consiguiendo. Tenemos libros en Rosario, tenemos libros en Córdoba, libros en Mendoza, en Chaco, en San Martín de los Andes, en Bariloche, en Madrid. Se van agregando de a poco. O sea, no utilizan una distribuidora. No, distribuimos nosotros. Más allá de que después le vendemos a distribuidor a Galerna, que por ahí distribuye, le vendemos al Bongo, que es un distribuidor. Hay un grupo de librerías en el país que se llama la Red del Libro, le vendemos a ellos y ellos mandan a sus librerías en el interior. O sea, de a poco vamos llegando. No tenemos, por supuesto, la llegada de una gran editorial, pero cada vez vamos llegando a más lugares. Pero eso todo tiene es un esfuerzo ¿viste? El recupero es muy lento. La gente del interior tarda más se vende menos. El interior históricamente vendió menos. Toda la vida el grueso de la venta de una editorial está en Capital y en Buenos Aires. 70-30, digamos, el 30 en el interior. Hoy creo que es menos, desgraciadamente, porque el deterioro. El tema de distribución preocupa mucho a los autores
Una vez me invitaron a una feria en Santa Fe, se hizo un panel, porque querían tener la palabra de una editorial y distribuidora como Coligüe. Querían saber los autores de Santa Fe el tema de la distribución. Yo expliqué que el tema de la distribución es un mecanismo bastante sencillo, pero que no le soluciona el problema del autor. El mecanismo es mandar por novedades. Nosotros un tiempo distribuíamos una cantidad que estuvimos dando de baja porque no era rentable. Mandamos a la librería el servicio de novedad, a la librería del país. Esta librería lo tiene 30 días, 60 días, 30 días. Si no lo vende, no devuelve. O sea, nosotros no podemos solucionarle al autor que le compren los libros, que la gente de Córdoba vaya a comprarle a su libro. Y aquí viene lo otro. Y es que las grandes, que por acá se dijo, creo que José Luis habló, bueno, las grandes tienen armado todo un sistema con suplementos, con medios, con la crítica, con la presión al librero, con la vidriera que dijo él, todo eso armado que tienen las grandes, como para también orientar la venta. Es decir, que el tema de la distribución, a veces los autores, en el interior pasa mucho, y dicen, no, pasa que la distribución está en Buenos Aires, como si los autores de Buenos Aires, de la capital, tuvieran el cielo comprado. No, la distribución es eso. La distribución es eso, mandar a distribuir a todos los libreros del país un determinado título. Si el hombre no lo vende, a los 3 meses vuelve. Nosotros tuvimos que dar de baja algunas editoriales chicas, de un tiempo generosamente, porque además eran otros costos también, era más factible. Lo mandábamos y a los 3 meses devolvíamos. Entonces nosotros lo habíamos hecho y teníamos llamado a la editorial que viniera a retirar lo que habían paseado por todos los libros, que habían paseado por todo el país. Que me dice, señor, acá tiene. Y nosotros nos habíamos hecho cargo de mandarlo, de traerlo, ¿no? O sea, ese es el tema de la distribución. Hay algo que tampoco, que a veces no se trata, o se parcializa la visión de las multinacionales, ¿no? Las multinacionales. Y es que las multinacionales también tienen los principales autores argentinos. Y lo podemos decir Coligüe, que fue el que editó el primer libro de Dolina, que ahora está en Planeta, que fue el que editó el primer libro de toda la generación de los 80 de literatura infantil, que ahora están en Alfaguara, los sudamericanos. Entonces, el tema también pareciera como que quiénes son los responsables, ¿no? Es en esa posición de, bueno, yo dónde quiero estar. No, de quién está, todos quieren estar en el Planeta. Bueno, Alfaguara, pues dice, y no, pues sabés que te garantizan estar en toda Latinoamérica, en España, todo. Ah, bueno, está bien. Y la otra, que lo comentaba hoy con Mariana, algo muy duro, que hace unos años Manuel Pampín, el gran editor nacional, Manuel Pampín, en la Feria del Libro, había armado, con pocos libros, digo, con todos los libros que saca él por año, había hecho una gigantografía con Marco de Nevi, Pizarní, Macedonio Fernández, Manuel J. Castillo, lo que él tenía, los autores que venden y que él tiene su exclusividad. Y yo le dije, che, Manuel, le digo, ¿qué pasó? ¿No trajiste libros? Y él me dijo, no, traje los que se venden. Los autores dicen, estoy cansado de editar autorcitos que si alguno la pega, el segundo libro lo saca Planeta. O sea, yo me quedo sentado en el cordón de la vereda, ¿no? Mirando, vamos a ver, yo lo lancé y después, bueno, esa es la relación también de juego que hay entre las multinacionales y las editoriales pequeñas, que no nos podemos retener a los... No nos podemos retener a las grandes. Las multinacionales por ahí se quedaron, por ejemplo, con Sudamericana, que resistía como empresa nacional, editora nacional, la empezaron a desmembrar. Le sacaba el Planeta, le sacaba Alfaguara, le sacaba, y vinieron los alemanes, la compraron y dijeron, bueno, ahora vamos a resistir. La presión sobre el librero y también la decisión de los autores de ir a estar... Exactamente. Mariana, quiero decir 2 cositas a lo que usted recién dijo. Que con el tema de la distribución a todo el país, es verdad, parece muy simple. Ahora, el tema es que haciendo una tirada de 1500 libros, no da. No llega, claro.
uno no alcanza a cubrir. Entonces tendrían que poder, no sé, deberías editar 3.000 y entonces, bueno, pero ya entonces es otro costo, es de producción. ¿Qué pasa con los Y tenés que salir en el diario, el suplemento salía Brestero de Liberal. Ahí también. Y la otra cosita que también quería decir, porque me parece que es justo también decirlo, es que hay autores que publican en editoriales grandes y que en el caso nuestro se han acercado a nosotros porque les interesa apoyar este proyecto, porque apuestan a Astralib y porque dicen, bueno, tampoco tengo la panacea asegurada en las editoriales grandes. Entonces, también me parece, Laura Devet, es el caso de Rudy, que publicó la sección de Berta y otras crónicas de Surenberg, bueno, Pablo. No, yo quería hacer un comentario acerca de eso del tema de la difusión y la consignación, ¿no? O sea, yo trabajo en una pequeña editorial donde nos encontramos que no teníamos libros en depósito. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que había pasado era que estaban todavía sin vender y ya estamos haciendo una reimpresión, porque uno no puede quedarse sin libros y saber que están todos afuera, o sea, y ahí estás en una disyuntiva, ¿y qué hago? ¿Y reimprimo? O empiezo, claro, a recuperar. Y muchas veces el capital que uno tiene no alcanza para decir, bueno, reimprimo. Pero hay que hay que llegar al equilibrio entre esto de poder recuperar y bueno, justamente saber la actividad que se tiene que hacer, ¿no? Es complicada la actitud de los autores. Yo todavía creo en las teorías de la conspiración. Soy muy setentista. He visto que, sobre todo, tengo mis cuestiones sin resolver con muchos derechohabientes, porque una cosa es el escritor y después la descendencia no siempre está a la altura del escritor. Se compra los derechos por toda la obra de un escritor fallecido de izquierda, como Álvaro Yunque, la compró Alfaguara. Sacan el primer título, sin promoción, con muy escaso trabajo de propaganda. Ese primer título entonces queda en su edición, la mayor parte de la vida, en depósito. Hasta tanto, es el argumento del editor, no se vende ese primer título, no podemos seguir editando la obra. ¿Y cómo queda la obra cautiva de ese contrato? Entonces, el pensamiento crítico en algunos sentidos puede estar, fuera de tono aparentemente con la época. Pero yo recuerdo muy bien un cuento de Álvaro Yunque, que habla de cómo Nico y el abuelo lo quiere ubicar como ordenanza en el Congreso a cualquier precio, y Nico se resiste a esa maniobra del abuelo y se consigue un puesto como canillita. Bueno, hoy por hoy sería un cuento bastante actual, no está al alcance de los chicos, está cautivo ese cuento y muchos otros en Editorial Alfaguara. Así que hay maniobras detrás de todo este intento de unificar el pensamiento y anular las fuentes de pensamiento crítico. Yo pienso que tienen que ver, a veces no los autores, sino los derechohabientes, que lo que ven a lo mejor es un buen adelanto sobre... Los herederos. Los herederos tienen mucho que ver también en esta historia, ¿no? Sí, no son santos inocentes. Exactamente, bueno. ¿Otro comentario? A ver, allá, señora. Yo me cuento de las falsas compras también. O sea, yo trabajé en una famosa trabajé en una librería de Capital. Ellos lo que hacían era pedir libros en consignación. Muchos de la Galerna, Sudamericana, Astralib, Alción, muchos de las editoriales independientes, las de Avellaneda. Yo tenía que hacer el catálogo y los comentarios de los libros, lo imprimían y lo mandaban a las universidades norteamericanas que tenían estudios de posgrado de literatura latinoamericana. Después devolvían los libros.
Cuando las bibliotecas les pedían los libros, recién ahí los compraban. O sea que ellos retenían los libros en consignación por lo menos 3 meses, sin intención de comprarlos. Después les revendían los libros a las bibliotecas norteamericanas y europeas, cargando como mínimo 8 pesos por libro. Yo soy bibliotecaria. A mí me parece que ellos aprovechaban un nicho que en cierta forma dejaron vacante en las bibliotecas, pues ese trabajo de coordinación lo tendrían que hacer las grandes bibliotecas. Sería bueno establecer algún tipo de red para que las editoriales vengan directamente a esas instituciones. Porque aparte de que, la librería tiene derecho a su ganancia, pero se demora muchísimo todo el trabajo de difusión. Además se produce en forma privada. Claro. Se recarga mucho el precio y los libros están en consignación para que no sé cuántas hacen lo mismo. Pues no debe ser esa sola. Bueno, hay gente que se dedica sobre todo a libros raros, antiguos, que está llenando ese espacio. Y por lo general está bastante fuera de los controles de, no sé si se llama DGI, PASIF, sí, ¿no? Que eluden también esa barrera. Así que ese es, yo no digo nicho porque es medio culinario, pero es un sector vacante, como a llenar, ¿no? Dentro de esta gran familia que es la familia editorial.